Buenas noches. Buenas noches. Además de que son graciosos, que tienen una pancha de la Seguimos admitiendo gente, así que esperemos un minutito. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, continuamos con lo que habíamos dejado acerca de San Agustín. Si ustedes recuerdan, como síntesis, que siempre es bueno hacer una síntesis de lo que estamos hablando, nosotros habíamos hablado de que hay una configuración trinitaria, desde Dios, por supuesto, y que el ser humano, en su ser de criatura, copia, reproduce esa misma condición trinitaria. La condición trinitaria sabemos nosotros que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. San Agustín le va a dar otro tipo de nombre. Habíamos dicho que lo denominábamos medida, número y peso. Eso es lo típico. Nosotros habíamos hablado en el encuentro pasado acerca de lo que era la medida y lo habíamos asociado, bueno, con un modo de ser que nos daba una unidad, una integridad como persona. Y esa integración como persona, le íbamos a poner un nombre y hablamos de eso durante la charla pasada, que era la memoria, como una de las potencias del ser humano. Ahora vamos a ir a la segunda característica en la cual tenemos esa configuración trinitaria, que es la que San Agustín llamaba el número. O también, muchas veces, es lo que denominamos la especie o la idea, o específicamente, refiriéndonos a Jesús, trinitario, al logos. Esta segunda parte la denominamos entendimiento. Así como en la primera la denominábamos memoria, a esta le vamos a poner el nombre de entendimiento. El hombre tiene una forma de ser concreta. Y la forma de ser del hombre es la forma racional. Los animales tienen una manera de ser, una forma de ser, que es la forma de ser animal. ¿Sí? Así como antes nos referíamos nosotros a la unidad, en este caso nos referimos a la especie, es decir, somos seres humanos creados según una forma específica de ser. Y esa forma específica de ser es la racional. Por supuesto que esta forma racional del ser humano se va a corresponder con la segunda persona de la Trinidad, a la cual denominamos el logos. Seguramente lo habrán escuchado muchas veces, un término griego. Jesucristo es el logos con mayúscula en este caso, ¿no? A través de este entendimiento, por lo tanto, la segunda característica que tenemos los seres humanos es que nosotros podemos aspirar a algo a lo cual no pueden aspirar otras cosas, otros entes, como ser un animal o una planta o una roca. ¿A qué podemos aspirar? A tener un encuentro entre nuestro entendimiento y el logos, que es el entendimiento con mayúscula por excelencia. Si nosotros no tuviéramos esta característica, no habría posibilidades de ese encuentro entre esta segunda persona de la Trinidad, o Dios, llamémoslo de la manera que querramos, y nosotros. Esto es lo que identifica inmediatamente San Agustín. Ya no basta solamente con la memoria, con darnos cuenta de que somos una integridad a través del tiempo, sino que también tenemos que darnos cuenta que pensamos y sabemos que pensamos. Que eso es otra característica del ser humano. ¿Vieron cuando a veces se dice
el animal piensa, ¿no? Porque el animal realiza cosas repetitivas. No vamos a entrar en discusión si el animal piensa o no, pero lo que sí es claro es que el animal no sabe que piensa, mientras que nosotros sabemos que pensamos. Y esa es una gran diferencia. Ese saber que pensamos nos permite a nosotros el poder aspirar a llegar a encontrarnos con aquel que nos da esa sabiduría para el encuentro. Si ustedes, alguna duda, levantan la mano o interrumpen y luego retomamos, por supuesto. Ustedes pueden ver una linda imagen de un hombre pensante. Cuando hablamos de hombre pensante, vamos a verlo está como el sujeto que es capaz de realizar un acto intelectivo, vamos a dividirlo en dos características. El hombre, por un lado, tiene una razón. Esta razón es la que le permite al hombre poder acceder al conocimiento a través de la ciencia, al conocimiento de las cosas. Pero no alcanza simplemente con una razón que a través de una lógica, ¿tá?, que vincule a través de un proceso evolutivo ciertas cosas que me permitan conocer algo a través de un método que denominamos ciencia, eso no me alcanza para llegar al encuentro con Dios, ya que a Dios, no lo encontramos a través de un método científico. ¿Ah? A Dios tenemos que encontrarlo a través de otras formas. Y San Agustín, a esto que nos permite encontrar a Dios más allá de la ciencia, lo denomina intelecto. Este intelecto, o también podríamos denominarlo también nosotros sabiduría, un término quizás más hebreo, intelecto quizás es un término más latino. Esta sabiduría hebrea, la sabiduría de la cual habla el Antiguo Testamento, es la que en definitiva nos permite a nosotros dar ese salto de ese límite que nuestra razón tiene para llegar a Dios. Ya que si solamente dependiéramos de esta razón, nunca podríamos llegar a alcanzar a este Dios. Y se produciría en nosotros una cierta contradicción. ¿Cuál es la contradicción? La contradicción sería la siguiente. Tenemos necesidad de Dios, tenemos de alguna manera ganas de llegar a ese Dios porque identificamos que en nosotros se configura ese encuentro, esa posibilidad de encuentro, pero por otro lado, al contar solamente con la razón, nunca llegaríamos. Entonces se produciría una insatisfacción, una imposibilidad que estaría en contra de nuestra condición de seres humanos, ya que como seres humanos queremos poder realizar aquello para lo cual fuimos preparados y de lo cual somos capaces. Yo siempre digo como ejemplo, es como aquella persona, vamos a poner el caso de un niño, que tiene el don de saber interpretar la música, un piano, por ejemplo, un Mozart, vamos a decir, que ha tenido ese don, pero sin embargo se le imposibilita el poder tocar el piano, o bien porque no lo dispone, o bien porque nadie se lo enseña. ¿Ya? Y acá quiero poner de relieve esto, nadie se lo enseña. Mozart, el don para tocar el piano lo tenía, pero necesitó de su padre Leopold para realmente llegar a poder aprenderlo. Recordemos que era un gran violinista el padre de Mozart y fue el que lo impulsó de alguna manera a poder aprender. No basta simplemente con tener la capacidad, es necesario que esa capacidad llegue a desarrollarse. Ahora bien, San Agustín detecta esta realidad. ¿Quiénes creen ustedes entonces que va a ser aquel que nos va a permitir a nosotros poder desarrollar ese don que tenemos que llamamos intelecto? El que lo va a hacer posible va a ser el mismo Dios. De tal manera que Dios no solamente
nos da el intelecto para poder llegar a Él, sino que aparte nos da las herramientas y nos enseña cómo llegar a Él a través de ese intelecto. A través de la razón, nosotros desarrollamos la ciencia. A través del intelecto podemos encontrar esas ideas de Dios que nos van a vincular con el Dios verdadero. Quiero diferenciar bien esto de ciencia, que es producto de, digamos, un desarrollo intelectual simplemente por la razón natural, y otra cosa el tema de las ideas, que proviene a través de un intelecto iluminado por Dios. Ambas cosas no se contradicen ni se oponen, sino que se complementan cada una en su ámbito, con sus métodos y con sus, digamos, logros particulares. Pero la razón es iluminada por ese intelecto llamado sabiduría, y a su vez esa sabiduría es de alguna manera interrogada por la razón. ¿Por qué me pasa esto? La razón interroga a esa sabiduría para que la sabiduría me dé una explicación a lo que yo no puedo explicar con la simple razón. Si vemos un poquito más, yo he aquí agregado esto. Entre la razón que produce ciencia, que son cosas mudables, temporales, producidas por el hombre, y Dios, que es inmutable, que es lo eterno, solamente se produce un puente a través de este intelecto llamado sabiduría. Actúa como ese vínculo entre esa razón pura del hombre y ese Dios trascendente. Conclusión. Yo creo que es muy importante. Para pasar de esta razón humana, puramente humana, y el encuentro con ese Dios, necesitamos de un maestro que nos eduque en la sabiduría, no un maestro externo que nos haga aprender a escribir y a contar, como son los maestros de la niñez, sino un maestro que me lleve del mundo de las ideas del hombre a ese mundo de Dios. ¿Ah? Es el que nos permita salirnos de ese lugar de encierro. Platón diría el lugar de la caverna, ¿no? Ese lugar del encierro donde uno cree que conoce, pero en realidad está viendo como sombras de lo que conoce. Mientras que lo verdadero está por fuera. ¿Quién nos saca de esa caverna interior en la que muchas veces vivimos, que es oscura, que es falsa? Nos saca Dios. ¿A través de qué? De su sabiduría. Y esa sabiduría, para sacarnos de ese encierro, no tenía otra forma que hacerse carne. Es decir, hacerse uno como nosotros, para que nosotros podamos salir y hacernos como Dios. ¿Eh? Ese se llama el proceso de divinización del hombre. No porque el hombre quiera aspirar a ser Dios, como pueden ser, por ejemplo, los grupos gnósticos, que creen que con sus propias fuerzas y por un proceso de iluminación meramente racional, pueden liberarse de su condición humana y ser como Dios. Sino que acá es el mismo Dios el que, en su infinito amor, nos saca de nuestra condición puramente racional y nos eleva a un mundo de ideas con las cuales nos permite conectarnos. ¿Ah? Aunque parezcan cosas similares, la razón que produce la ciencia y el intelecto que nos permite generar esas ideas son dos mundos distintos. Porque a través de la ciencia yo nunca voy a poder llegar al encuentro total con Dios. Sí me va a poder permitir, seguramente, como la teología, dar razones de ese Dios, estudiarlo, conocerlo,
pero nunca llegar al encuentro total. Ese encuentro total solamente se va a producir a través del diálogo con el Logos, que es la sabiduría suprema, que es Jesucristo. Creo que es muy interesante esto, lo que plantea San Agustín. ¿Y por qué plantea San Agustín esto? Bueno, principalmente, porque evidentemente San Agustín era platónico. Esto ya lo hemos repetido muchas veces nosotros, ¿no? Fíjense este cuadro que he colocado aquí. El platonismo tradicional, que es el que ustedes pueden ver a la izquierda de la pantalla, pensaba que hay un mundo de ideas entre nosotros, en este mundo, en las cosas reales que vivimos. Y estas ideas son simplemente reflejos de las verdaderas ideas que están en un mundo por fuera de este mundo. Por ejemplo, la idea que nosotros tenemos de amor, en realidad se corresponde a la verdadera idea de amor que no está aquí entre nosotros, sino que está en un mundo que es por fuera de nuestra realidad existencial. Ahora bien, en el platonismo, ambas cosas, ambos mundos, el de las ideas reflejo, que es el nuestro, y el de las ideas verdaderas, que es otro mundo trascendente, ambas cosas están dentro de lo que llamamos un mundo natural. ¿Ah? Es decir, nos movemos en el mismo mundo, en el mismo mundo. Mientras que para San Agustín, lo que Platón llamaba ideas, San Agustín lo va a llamar sabiduría humana. Es el mundo natural, el mundo en el cual vivimos. Pero lo que el platonismo denominaba mundo de las ideas, que era un mundo natural, San Agustín lo va a llamar Cristo. Y este Cristo, este Dios, no está como la sabiduría humana en el mismo mundo natural, sino que está en un mundo trascendente, un mundo que está más allá de la comprensión del ser humano. Para el platonismo, ambos mundos, el de la idea de las cosas y el mundo de las ideas, podían encontrarse. Era como una degradación. Lo verdadero estaba afuera y lo falso estaba en este mundo. Pero en el fondo era una degradación de una misma cosa. Teóricamente, uno podría volver desde la idea de las cosas de este mundo a las verdaderas ideas, como si fuera una escalera. Mientras que en el caso de San Agustín, este mundo natural es completamente diferente a lo que es el mundo trascendente. Esta escalera se corta. Ahora ustedes, ¿quiénes creen ustedes que va a ser aquel que nos va a permitir saltar esta escalera para llegar a ese mundo trascendente? El único que nos va a permitir poder hacer eso va a ser, como no puede ser de otra manera, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es aquel que nos permite ir del mundo natural al mundo trascendente. Y yo puse esta frase porque me parece que es una síntesis bastante acabada de lo que quiero expresar, ¿no? Recordando, recuerden, el tema de la memoria, que hablamos el encuentro pasado, empezamos a conocer. A partir del recuerdo de la memoria encontramos una unidad. Nos damos cuenta que somos una unidad como persona humana. Y a partir de ahí empezamos a conocer a ese maestro que me lleva a trascender de lo que es justamente el mundo temporal y mudable, lo que es el mundo natural, que está a la derecha de la pantalla, y llegar al mundo de lo eterno y lo inmutable, que es el mundo de Cristo, que es el mundo de la trascendencia. La memoria, por lo tanto, es un instrumento inicial
que nos permite dar este segundo paso de conocimiento, ya que recordar sin conocer carece de sentido. Y esto es muy importante tenerlo presente. No se trata solamente de tener en la memoria hechos pasados, sino encontrarle un vínculo, un sentido. Ese sentido, una vez descubierto por el conocimiento, será llevado a su realización a través de un tercer paso que nosotros denominamos voluntad. Y ahora no lo vamos a hablar, sino que lo hablaremos en la próxima charla, que es la última que vamos a realizar. Antes de continuar, me gustaría, si ustedes pueden hacer algún comentario o pregunta sobre este tema. Cortamos 5 minutos nada más y luego continuamos para continuar con el texto que estamos viendo, ¿no? Sí, Alejandra. Entre lo que, comparando lo de Platón con lo que dijiste de que San Agustín pensaba o decía, ¿no son opuestos? ¿No es que uno tiene que ver con el otro? A ver, hay una relación entre el pensamiento del platonismo y el de San Agustín. ¿En qué sentido? En el sentido de que de alguna manera ambos pensamientos hablan de que lo que vivimos en este mundo en realidad es el reflejo de algo que existe en otro mundo. Bien, y en la clase pasada, ¿por qué nombramos a Aristóteles? Ahí se me hizo el nudo. No, Aristóteles alguien lo planteó, creo que lo había planteado Marcelo, había hablado, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Yo le dije que no, que Aristóteles en este caso no tenía que ver con la idea de San Agustín, porque Aristóteles plantea algo completamente distinto. Lo que plantea Aristóteles es que el mundo, las formas o las ideas, al usar el mismo término platónico, no están en un mundo por fuera de este mundo existente, sino que están en las mismas cosas particulares. ¿Tá? La idea de, vamos a decir, la idea de una lapicera, según el platonismo, está en un mundo trascendente como verdadera idea de lapicera. Y esto es un reflejo de esa idea de lapicera. Claro, Para Aristóteles, la idea de lapicera está en esta lapicera, no en otro mundo trascendente. Por eso Aristóteles acá no entra dentro de nuestro estudio, ¿tá? Porque el aristotelismo va a ser algo que San Agustín no va a tomar para su doctrina y que va a ser olvidado, yo diría, por la filosofía cristiana prácticamente por, yo diría, al menos 12 siglos. Recién en el siglo XII va a ser traído nuevamente a través de los cristianos de el imperio romano oriental y más tarde también a través de la filosofía árabe. Pero eso va a venir, ya digo, 12 siglos después. Aristóteles acá no tiene incumbencia, vamos a decirlo de alguna manera. Está bien, se me había enroscado por ahí, está bien. Gracias. Ah, sí, bueno, no, alguien había preguntado justamente, porque había intentado hacer una relación entre ambos, pero en este caso en San Agustín, Aristóteles no lo podemos considerar de la manera en que consideramos el platonismo, ¿no? Perfecto. Gracias, Fray. No, por nada. Ahora bien, yo quiero que quede bien claro en esta, digamos, esta comparación entre el platonismo y San Agustín, que parecen parecidos, porque ambos hablan de como si fueran dos mundos, ¿no? Uno en el que vivimos nosotros y otro mundo por fuera. Para platonismo, este mundo es copia del verdadero mundo que está en otro lado. Somos como una idea deformada de la verdadera idea. Mientras que para San Agustín no es así. Nosotros somos creados por Dios.
Y Dios está no en este mundo natural, ni como idea, sino que está en un mundo totalmente trascendente, al cual nosotros no podemos llegar porque no hay un vínculo que nos una. Ese vínculo solamente puede ser saltado, puede ser alcanzado por el hombre solamente a través de la gracia de Dios. A través de esa sabiduría de Dios que se encarna entre nosotros, Él se abaja porque nosotros no podíamos subir. Es importante esto, muchos filósofos griegos, sobre todo en esa época, estamos hablando del mundo greco-romano, tenían esa idea de que el hombre tiene esa capacidad de por su propia fuerza llegar a ese mundo que trasciende lo material, que trasciende específicamente lo humano. ¿Ah? Yo creo que, digamos, San Agustín pone de alguna manera orden y claridad a este pensamiento. No sé si alguno quiere decir algo acerca de esto. O decir, no entendí nada, o simplemente decir, puede ser, o bueno, algo. Esto es filosofía pura, digamos, acá no tenemos. Sí, Marcelo. Fray, pero en cierta medida nosotros no estamos viviendo el anticipo del cielo en este mundo Sí, natural. sí, pero lo estamos viviendo en este mundo natural, un anticipo de ese mundo trascendente, el cielo, solamente porque Dios lo hizo posible, porque se abajó a este mundo para que nosotros podamos percibirlo. Él nos trae el reino de los cielos. Pero entonces hay un cierto nexo entre ambos mundos. A ver, el nexo es el nexo que se da desde la creación. Es decir, recordemos que Dios nos hace a imagen y semejanza. ¿Ah? Pero nosotros no somos Dios. Somos hechos a imagen y semejanza. Y por lo tanto, ese poder estar en presencia total de Dios solamente va a ser posible a través de este maestro que se llama San Agustín, que nos permite por la sabiduría, que ya no es solamente la razón humana, sino que es sabiduría de Dios en nosotros, llegar por el conocimiento a esa trascendencia que llamamos Dios. Sin ese conocimiento, sabiduría, que es la potencia que tenemos, y sin ese maestro que nos enseña, recordemos el ejemplo de Mozart y el piano, sin esa capacidad del don que tenía de tocar el piano Mozart, y sin ese maestro que le enseña, no podemos llegar a la obra final. En el caso nuestro sería el encuentro definitivo con Dios. En el caso de Mozart sería interpretar una gran ópera, un aria o lo que sea, un concierto. ¿Ah? Yo creo que lo importante de este pensamiento de San Agustín es que introduce al maestro. Tiene un libro que se llama De Magistro, ¿no? Que es de alguna manera el libro en el cual él muestra esa necesidad de ese Jesús que nos guíe, que nos lleve, ¿no? De magistro. Yo me estoy basando, si a alguno le interesa, para después leerlo, nosotros no podemos leerlo aquí por tema de tiempo, el capítulo 11, párrafo 38. Lo pueden encontrar en internet. El Magistro es el libro de San Agustín. Un libro filosófico, fundamentalmente. Sigo. Acá hay una imagen interesante que nosotros podemos, que a mí me gustó, porque creo que puede, con un gráfico, con una imagen, explicar, y como dicen los chinos siempre en el refrán, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no?
y creo que puede ayudarnos. Nosotros, de alguna manera, podemos decir que hemos tenido esa experiencia de Dios a través del ser creado. Nosotros no nacimos de la nada, por generación espontánea. Dios quiso crearnos de la nada, pero Él quiso crearnos. Ahora bien, evidentemente, al ser criaturas de Dios, tenemos esa capacidad de poder aspirar a llegar a ese encuentro con Dios. Pero a través de nuestras limitaciones como criatura, hemos entrado, como pensaban los griegos, a transitar el río Lete, que es el río que ustedes ven a la izquierda. Es un río del Hades. Cuando moría la gente, los griegos creían que esa persona entraba en este río Lete, así como suena. Lete. Y cuando uno transitaba ese río Lete, entraba en el mundo del olvido. De tal manera que el muerto ya no recordaba nada de toda su vida, de los años que había vivido en este mundo. Nosotros, de alguna manera, hemos pasado por este río Lete. Hemos perdido completamente ese vínculo de ser criaturas, obviamente que es por el pecado humano, ¿no? Por esa caída del ser humano. Y ahora lo que se propone San Agustín es recorrer el otro río que recorrían los griegos, que es el río de Nemósine. Se escribe un poco raro. Se escribe Memosine. Nemósine. Que es el río que nos permite reconocer a través del conocimiento y poder caminar ese recorrido que nos lleve de vuelta a reconocer toda nuestra existencia vinculada a ese Dios. Es como el regreso. Así como existe el exitus, es decir, la salida del ser humano a través de la caída, a través del pecado, existe el reditus, la vuelta. Hemos entrado en el río del olvido, estamos en este mundo, estamos en esta realidad, pero a través de este conocimiento y reconocimiento de lo que somos, y a través de este reconocimiento de lo que somos, reconocer a Dios en nosotros, es que podemos entonces empezar a caminar el camino de vuelta hacia el encuentro con Dios. Este camino de vuelta, el encuentro con Dios, es lo que llama San Agustín el camino de la trascendencia. Pero solamente se va a poder recorrer este camino de la trascendencia de encuentro con Dios si antes hemos sido capaces de hacer una síntesis de nuestra vida a través de esto que hablamos la vez pasada, la memoria, y a través de ese reconocimiento comprender lo que somos y nuestra relación con Dios. No nos podemos engañar a nosotros mismos para realmente poder realizar este camino de la trascendencia. Herramientas que van a ser necesarias en este camino de la trascendencia, primeramente, humildad. La humildad no es solamente una persona que quiere ser buena con los demás. La primera misión de la persona humilde es aprender a conocerse.
Porque si uno no se aprende a conocer, no puede entonces valorar al otro, no puede comprender ni las virtudes ni las dificultades del otro, porque tampoco las reconoce en sí mismo. La única manera que yo pueda decir, mirá a esta persona qué buena que es que yo pueda comprender qué es la bondad. Si no, no tengo manera. A mí me gusta poner este ejemplo. Fíjense esas personas que por cuestiones de la vida, de su historia personal, familiar, nunca han sido amadas. Y hay personas que han vivido eso. No han sentido el amor, porque por X razones, porque la vida les jugó una mala pasada, porque de alguna manera fueron abandonados, o simplemente no queridos. No queridos aún estando acompañados. No queridos. Esa persona tiene un punto de referencia como para decir que otra persona es buena, es querida, que vale la pena quererla, amarla. No tiene punto de referencia, porque no sabe lo que es el sentir el amor de a otra persona. Y por lo tanto, todo lo demás le parece que es cosa vulgar y no lo entiende. Ahora, ¿significa que esa persona está perdida? No. Lo que San Agustín le propondría es reconocer lo que sos y aprender a conocerte. ¿Qué sos y por qué lo sos? De tal manera que a través de ese conocimiento de lo que sos, vos puedas empezar también a comprender y a conocer a los demás, con sus falencias y con sus virtudes. Este es el segundo paso que denominamos esa trascendencia, ¿no? El salir del olvido en que vivimos, salir de ese río Lete en el cual estamos transitando una gran parte de nuestra vida y entrar en el río Nemosi, ¿no? El río que nos permite conocernos. Por eso ahí está la imagen que me pareció linda, que es como si fuera una niña, ¿no? Que está en una balsa en ese río, y a partir de acercarse al río, empieza a reconocerse a sí mismo, como en un espejo, ¿no? Y esto qué importante que es, porque hay veces que nosotros no nos conocemos, no nos conocemos. Nosotros estamos llamados a poder recorrer este río, animarnos, porque a partir de ese recorrer del río encontramos a Dios. ¿Quién es el que va a llevar la balsa a través de este río? No somos nosotros, es el mismo Jesús, que es el maestro interior que nos va guiando a través de este río. Yo también les dejo esta frase, que me parece que es una síntesis. El hombre, luego de recorrer el río Lete y beber de las aguas del olvido en su encarnación, debe volver a su origen a través de esa capacidad de dejarse llevar por la sabiduría de Dios. Es una capacidad que tenemos. No es que Dios nos lleva como si fuera como quien lleva un perrito. ¿Eh? Nosotros tenemos esa capacidad de dejarnos llevar por ese Dios. ¿Cuántas personas dicen, sí, pero yo no puedo, no sé cómo se hace, yo rezo para que Dios de alguna manera me ilumine, pero no basta con que Dios solamente te ilumine y que vos reces. Vos tenés que tener ese desarrollo de esa capacidad. No sos un ser pasivo, sos un ser activo. Dios te da la capacidad, te va a llevar, pero el que tiene que caminar sos vos. Porque, ¿qué pasa si cuando vos te ves en el río reflejado, la imagen no es la que vos esperabas?
¿qué es lo que pasa? Abandonás todo, tirás todo. Jesús también, de alguna manera, hace lo mismo con nosotros. Jesús se encarna por amor para nuestra salvación. Pero cuando Jesús viene a este mundo y el mundo no lo recibe, el mundo lo niega, el mundo lo crucifica, nosotros nos mostramos ante el Señor de una manera quizás que Él no quería, porque Él nos amaba como hijos de Dios, como criaturas de Dios. No ama nuestra deformidad, nos ama a nosotros, pero sin embargo, cuando nos ve deformes por el pecado. Y sin embargo, Él continúa su misión. Él no dice, no, hasta acá llegó mi trabajo, porque yo venía a salvar a personas que yo amaba porque eran buenas. El tema es que cuando llega se encuentra con personas que ama, pero que no son tan buenas. Pero sin embargo lo sigue amando, a pesar de todo. Porque la misión que Él tiene es salvarnos por amor, independientemente con lo que se encuentre. ¿Ah? Independientemente con lo que se encuentre. Yo siempre pongo el ejemplo, que me gusta, pero podría haber muchos ejemplos, de una mujer que ha tenido un niño. ¿Ah? Cuando la madre tiene un niño, espera con mucha ansiedad la llegada de ese niño, al cual no conoce, porque más allá, bueno, ahora hay tecnologías, ¿no?, que permiten hacer ecografías 3D y un montón de cosas muy sofisticadas, ¿no? Pero más allá de eso, no ve la cara del niño y a pesar de no verlo, lo ama. Y lo ama y lo siente en su vientre. Ahora bien, ¿qué pasa si el niño cuando nace con algún problema? ¿Dejó de amarlo? Lo sigue amando igual. Lo sigue amando igual. ¿Ah? Así debemos ser nosotros cuando transitamos este río de la memoria, en la cual vamos recordando todo y vamos conociendo todo lo que somos. Veremos seguramente una imagen nuestra que no era la que esperábamos. Pero eso no significa que nosotros no tengamos todavía esa misión de reconstruir esa imagen y de seguir navegando, porque somos llevados por Dios en este camino. ¿Cuántas personas hay que tiran la toalla? Y dicen, no, yo no voy a cambiar, yo voy a seguir siendo el mismo. A veces conocerse es duro en la vida, porque por ahí no nos muestra lo que nosotros pensábamos que éramos. Muy bien. He quitado el PowerPoint. Hemos tratado de hacer una reflexión un poco filosófica, un poco también teológica acerca de este concepto bien agustiniano que es el entendimiento. Bueno, algunas reflexiones, tenemos 10 minutitos nada más, reflexiones, comentarios, síntesis, que creo que siempre son buenas para estas cosas. Usted dijo, Fray, que, bueno, por supuesto, que Jesús vino a este mundo con una misión, ¿no? La de salvarnos. Salvarnos por amor. Por amor. Importante en nosotros saber cuál es nuestra misión, ¿no? Bueno, el conocimiento que nos da Dios, que denominamos sabiduría, ¿ah?, es aquello que nos permite a nosotros saber
cuál es nuestra misión. Porque si solamente nosotros pensáramos en nuestra ciencia y en nuestra pobre razón, podríamos resolver muchos problemas, pero nunca seríamos capaces de resolver ni un solo misterio de nuestra vida. Solamente podríamos resolver el misterio de la vida a través de la sabiduría de Dios. ¿De qué manera? La sabiduría de Dios se expresa en el ser humano por medio de la búsqueda continua. El misterio en el hombre se resuelve a través de la búsqueda. Si el hombre busca, el hombre encuentra el misterio, la solución a su misterio. Pero no es una fórmula. Los problemas humanos siempre se resuelven. No hay ningún problema que no se resuelva. Algunos tardan más, otros tardan menos. Ahora estamos con el coronavirus, tardamos 1 año en la vacuna, ¿no? Más o menos. Podríamos haber tardado 100 años, no importa. Pero es un problema, se resuelve. En cambio, el misterio es una búsqueda constante. Se resuelve, pero en búsqueda constante. Parece contradictorio, ¿no? Porque yo veo las caras de ustedes y dicen, ¿cómo es posible? Y se resuelve, pero sigue buscando. Entonces, como que no cierra eso para ustedes. ¿Ah? Es otra categoría. Uno resuelve algo, resuelve un misterio cuando busca. Será resuelto. Uno resuelve un problema cuando encuentra una fórmula. Se habrá resuelto en el cara a cara con Dios. Ahí ya no hay más búsqueda, porque ya está. ¿Tá? Porque en el encuentro con Dios, el ser humano no necesita resolver, ya que Dios completa todas sus necesidades. ¿Ah? Es interesante esto. Pero como estamos tan acostumbrados a resolver cosas, que nos parece mentira que el ser humano simplemente pueda vivir en un eterno gozo de amor en presencia de Dios. ¿Judith? Yo me quedé con el tema de la memoria, que no sean hechos aislados, ¿no? Como todo tiene un sentido. Cuando veía la imagen que pusiste de verte sobre esa tabla, ¿no? Que Dios no la iba a empujar, Jesús no la iba a empujar, sino que te da esas herramientas y requiere de la voluntad. Y yo pensaba, para poder ejercer esa voluntad, tal vez ya mi memoria empezó a unir cosas, porque si no, ¿cómo hago para desde esa tabla desconocida encontrarme con ese otro desconocido que soy yo y no aterrarme y amarme? Ya descubrí en la tabla el amor de Dios, ya yo lo siento de esa manera. Claro. Ya empezó la memoria a trabajar. Claro, porque vos fijate que uno podría caer en la desesperanza de decir, yo soy como ese náufrago que va por el río, bueno, tratando de remar y avanzar, pero la pregunta es, ¿hacia dónde? Claro. ¿No? Y nosotros tenemos un hacia dónde, que lo vamos a ver en el próximo encuentro, que es el para qué. ¿Para qué recorremos este río de la memoria que nos hace recordar y conocernos? Ese para qué se llama Jesús. Y Jesús, a mí me gusta esta imagen también, está en la orilla del río. Y lo vemos a la distancia. Es un poco la experiencia de los discípulos cuando están pescando y aparece Jesús resucitado. Entonces lo ven y hay uno que es el Señor, ¿no? ¿Qué hace Pedro? Inmediatamente se lanza a seguirlo, ¿no? a encontrarse con él. Yo siempre digo, un grupo de pescadores en una balsa a la distancia
¿cómo podían reconocer a Jesús a tanta distancia? Porque si estaban pescando tenían que estar bastante adentro del mar, lógicamente, para pescar. ¿Cómo lo reconocieron? Ellos percibieron algo que los atrajo, que es la presencia de Jesús, que es el maestro que los sigue guiando. A pesar de que parecería que estamos solos navegando, pero ese maestro nos sigue guiando. ¿Ah? Los pies los vemos en la orilla. Quizá no vemos todo el cuerpo, pero los pies del maestro los estamos viendo. Y algunas veces vemos las huellas. Y entonces seguimos las huellas. Porque somos personas en búsqueda constante de Dios. Por eso es tan importante la sabiduría. Porque la sabiduría te permite seguir esas huellas, aunque no vea los pies. Pero sigo el impulso interior que me lleva a querer llegar a la orilla. Y darte cuenta, aparte, de que esos son los pies o las huellas, no de cualquier otro, sino que son realmente de Dios. De mi Señor, del que compartí. Exactamente. Porque vos tenés esa capacidad interior, ya que fuiste hecha, creada, imagen y semejanza de Dios. Si no, de otra manera, nunca hubieras tenido esa posibilidad de percibir esa presencia del maestro interior. Gracias, Fray. Al maestro interior San Agustín lo llama el pedagogo. Claro. Y es como el pedagogo es el que acompaña al niño, ¿no? Más cosas, como dicen en España. Es como que cuando uno tiene un problema grave, ¿no? Que no sabe resolverlo, y uno le pide, pienso que ahí es donde uno encuentra la huella, ¿no? Sí. Y se ve viendo la solución, la va viendo, pero porque uno le pide, ¿no? Sí, ¿Es a ver, algo así? ya en el solo hecho de pedir, vos estás reconociendo que Él está. Y cuando reconoces que Él está, Él te guía. Porque el maestro podrá hacer lo que quiera, pero si vos no lo reconoces como maestro, no te puede enseñar nada. Claro. Eso está clarísimo. Ahora bien, no se trata solamente de pedir, sino que principalmente se trata de que a través de ese pedir uno empiece a conocer realmente cuál es el problema que tengo. Sí, como que se abren las ideas. Me clarifica, Claro. me da tranquilidad. Y después agradecer, ¿no? Agradecer que uno tiene esa lucecita que se Me le da paz, prende, ¿no? me da paz, ¿viste? El hecho de decir, se prendió la luz al final del túnel, ¿no? Como diciendo, ahí está. Él está presente, completamente. Sí. Ahora falta que yo empiece a conocer para que de alguna manera pueda caminar ese tramo que todavía me falta para llegar. Porque caminar tengo que caminar yo. Claro. No es solamente pedir, ¿no? Digamos. Es como decía una persona, ¿te acuerdan el cuento este del hombre que estaba y que le pedía a Dios una salvación cuando empezó a llover? Y que Dios le mandó el bote, ¿no? Le mandó un caballo y él rechazaba toda ayuda de Dios. Y el agua seguía creciendo, le mandó un helicóptero para que lo salve y finalmente terminó ahogado. Digo, bueno, Dios, ¿por qué no me salvaste cuando llegó al cielo? Y te salvé, escuchame, te mandé un caballo, te mandé un bote, te mandé un helicóptero y vos no lo agarraste. ¿Qué querés? Sí. ¿No? Y es así, muchas veces actuamos de esta manera. Pues Creo que hay en que el saber, fondo, ¿no? sí, Hay que saber, ¿no? creo que en Escuchar. el fondo a veces lo actuamos así porque profundizar sobre lo que somos es doloroso. No somos nada.
descubrimos muchas miserias. Y no hablo de una persona que diga, uy, me di cuenta que soy un asesino serial. No. No, Hablo de cosas pequeñas cosas. pequeñas, pero que pueden ser grandes. Sí. ¿No? El tema es si la descubrí. Mientras no la descubro, siempre son pequeñas. Ahora, el día que la descubrí, ahí la cosa cambia, ¿no? Claro, Pero no resolverlo. hay otro camino. Porque si queremos recorrer el camino de la trascendencia para unirnos a Dios, la única manera es reconocernos a nosotros. ¿Cómo pretendemos que Dios nos reconozca si nosotros no nos conocemos? ¿No? Si no nos conocemos nosotros, que somos el sujeto del mismo pensar, ¿cómo vamos a conocer a Dios, que es otro sujeto? ¿No? Que es incognoscible, por definición. Sí. Lo poco no lo conocemos, queremos conocerlo mucho. No tiene mucho sentido, ¿no? Ya lo conoceremos algún día, si Dios quiere. Por eso siempre decimos que el sabio es la persona que se conoce a sí mismo. No es el que sabe matemática, física, literatura. Vos podrás saber todo eso, pero no tenés ni idea de quién sos. Y eso es muy triste. Sobre todo cuando una persona ya tiene sus años, ¿no? Y falta poquito para que uno vaya dando cuentas ante Dios, ¿no? No por nada decimos que las personas mayores son sabias, ¿no? Porque han tenido más tiempo para pensar y conocerse. No porque sean mejores, simplemente han tenido ese tiempo adicional de experiencia. La experiencia es la primera fuente de conocimiento. Eso sí lo decía Aristóteles, ya que lo trajeron en algún momento. Bueno, hasta aquí llegamos, una horita, como para respetar un poco. Norma, ¿ibas a decir algo? No, quería agradecerle, Padre, toda la claridad que nos está brindando sobre esto tan difícil y la inquietud que pone usted, que nos pone en nuestros corazones. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Lo importante es que esto les haga reflexionar sobre algunos temas que a veces no los pensamos porque estamos demasiado en muchas cosas, ¿no? En otras cosas. Son importantes también, ¿no? No digo que no. Bueno, les agradezco a todos. Esto queda grabado, queda subido a YouTube, como siempre, y compartimos los vínculos. ¿Está bien? Nos vemos. Muchísimas gracias. A Buenos Aires, los vemos mañana. Pero. Bye, bye. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Manuel.